Yo soy hechura de mi madrastra. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años y medio. Mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer que tenía 3 hijos. Me dejó en la casa de mi madrastra, que era dueña de la mitad de un pueblo. Tenía mucha servidumbre indígena y el tradicional menosprecio e ignorancia de lo que era un indio. Si yo era el mismo pequeño que quiso morir en un maizal del otro lado del río Hualpamayo, porque don Pablo me arrojó a la cara el plato de comida que me había servido la Facunducha. Pero también allí, en el maizal, solo me quedé dormido hasta la noche. No me quiso la muerte, como no me aceptó en la oficina de la dirección del Museo Nacional de Historia de Lima. Bueno, jóvenes, buenos días. Empezamos con esta pequeña lectura que nos hace reflexionar demasiado. Quien dejó testimoniado en una de sus obras este gran escritor, José María Arguedas. Como siempre decía, ¿no? Gracias a mi madrastra conozco la realidad del indio. Gracias a mi madrastra me identifiqué con muchos niños desposeídos allá en mi tierra. Yo diría casi en todo el Perú. Bueno, jóvenes, hoy vamos a hablar sobre una escuela literaria que justamente el exponente máximo, ¿no?, que hizo temblar a los blancos con sus escritos, con sus dichos, ¿no?, poniendo en alto o por encima del blanco al indio. El indigenismo literario en el Perú. Tendencia literaria que alcanzó su mayor difusión en la década del 40 del siglo XX como manifestación del regionalismo. José Carlos Mariátegui comprendió que el indigenismo literario traducía un estado de conciencia del nuevo Perú. El indigenismo no se limitó solo a la labor literaria, pues sus alcances fueron más ambiciosos y comprendieron los ensayos, la música, la pintura y el arte. Buscó la reivindicación de la indígena en todos los aspectos. ¿En qué contexto social o histórico se desarrolla el indigenismo? ¿No? Y hubo un impulso de la economía capitalista en Latinoamérica. Opresión a los indígenas y resurgimiento de viejas instituciones coloniales, es decir, el surgimiento del patrón, el gamonal, alzamiento y rebeliones indígenas en diferentes lugares, organización e impulso de las organizaciones de obreros. Los obreros se organizan. Dictaduras de Leguía, Sánchez Cerro y Benavides, que apoyaron a los patrones, ¿no?, a maltratar, a deshumanizar a nuestros hermanos campesinos. Los exponentes: Enrique López Albújar, Ciro Alegría Bazán, José María Arguedas, Francisco Izquierdo Ríos, Mario Florián y Julián Guanay. Son los representantes del indigenismo en nuestra patria. ¿Qué características tuvo el indigenismo? Su mayor preocupación es la reivindicación del indio. Como les dije al inicio, poner al indio por encima de cualquier ser humano, de cualquier raza, porque el indio es inteligente, es fuerte, es perseverante, es luchador.
Se esfuerza por evitar presentar al indio desde puntos de vista románticos e idealistas. ¿Qué quiere decir esto? Jóvenes, más que nada, José María Arguedas, ¿no? O es decir, para José María Arguedas, el indio no es menos que los demás. Al indio no presenta como quien dice con diminutivos, pobrecitos, no. Al indio le presenta como cualquier ser humano, capaz de todo, capaz de pensar, capaz de razonar, ¿me entiendes? Presenta la problemática del indio desde sus propias vivencias y no desde afuera. Para explicar esto vamos a retroceder un poquito hacia atrás. ¿Cuáles son los antecedentes del surgimiento del indigenismo? Nosotros diríamos que inicia con Manuel González Prada, ¿no? Cuando a consecuencia o a causa de la guerra con Chile, ¿no? Él en sus ensayos ya testimonia, ¿no? En donde plantea que el indio debe ser incorporado, por ejemplo, a la educación. El indio debe ser considerado como el neto, el salvador del país, el soldado del país. Al indio también tiene derecho de educarse, tiene derechos ganados como cualquier ser humano, ¿no? Luego también plantea José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos, el problema del indio. Ese problema, ese indio que está, ¿no? Olvidado, ¿no? Casi sin derechos. Entonces él evidencia en sus 7 ensayos que también los indios son peruanos. ¿Sí? Luego más adelante dan una evidencia también Clorinda Mato de Turner, Enrique López Albújar, ¿no? Evidencian el problema del indio, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, José Carlos Mariátegui toma el indio, pero de una manera vaga. ¿Sabe por qué? Porque él no conocía de cerca problemática del indio. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede más adelante? Lo que van a tomar, ¿no? A conciencia, lo que van a hablar con más profundidad, e incluso desde sus propias vivencias, van a ser Ciro Alegría y José María Arguedas, porque ellos vivieron la situación del indio, ¿no? Luego dice, sus ideologías se adhieren al ánimo y la conciencia de la juventud, nueva generación y cómo manejan la realidad nacional. Entonces, ellos un llamado a la juventud para cambiar la conciencia de las autoridades que manejaban a su antojo la realidad nacional. Se dirige indirectamente y origina de factores sociales, políticos, económicos, temas, raza, tradiciones y motivos indígenas, la socialización, etc. Retrata el conflicto, el contraste entre su predominio demográfica y su servidumbre e inferioridad. Eso es lo que retratan. Pero como ya hemos dicho anteriormente, al indio no lo presentan como un romántico, ¿no? Como un sentimentalismo, sino al indio lo presentan como cualquier ser humano capaz de todo. No es solamente literatura, también es un arte, ¿no? Claro que sí. Es un arte porque a través de imágenes,
a través de imágenes reales, presentan este conflicto, este problema en general, el problema del indio. Son las características. Ahora vamos a hablar un poquito de Ciro Alegría, ¿no? Nace en Huamachuco, ¿no? Luego estudia en el Colegio San Juan, tuvo como maestro César Vallejo. Ahí le conoció a César Vallejo, ¿no? Ya César Vallejo ya había nacido más antes que él, ya había terminado su secundaria, que estaba estudiando superior. Entonces César Vallejo, por cosas de la vida, va a trabajar ahí y tuvo como alumno a este gran novelista, Ciro Alegría. En 1930 participa en la fundación del ¿no? Partido Aprista, ¿no? Trabaja en el diario La Industria, ¿no? Ustedes saben de que el Partido Aprista en su origen era un partido revolucionario, ¿no? Participa en 1932, participa en la Revolución de Trujillo, es capturado e encarcelado en Lima, como mayoría de los artistas, ¿no? En 1934 participa en el movimiento de, ¿no? El Agustino y luego deportado a Chile. En 1935 publica La Serpiente de Oro, primera novela, bajo el seudónimo de Fausto. En 1938 publica la novela Los perros hambrientos. 1941, con su novela El mundo es ancho ajeno, gana el premio Farrar Rival. En 1957 se casa con Dora Verona. En 1963 es elegido diputado por Lima y en 1967 muere el 17 de febrero. Sus obras, La serpiente de oro, Los perros hambrientos, El mundo es ancho ajeno, El dilema de Klaus, Lázaro, Selva, Siete cuentos quirománticos, La ofrenda de piedra, etc., ¿no? Sus obras trascendentales, ¿no? Todas las obras son trascendentales, pero lo que lo que le llevó a ser más conocido en el nivel en Latinoamérica, mundial, diría, pues fue Los perros hambrientos y El mundo es ancho ajeno. Antes de pasar a otro representante, Ciro Alegría es representante del indigenismo del lado norte, ¿no? Del lado norte, porque el indigenismo también, por algunos autores o críticos, está dividido por partes, ¿no? Entonces, ahí tenemos como máximo exponente por el lado norte a Ciro Alegría. José María Arguedas Altamirano. Nace en 1911, hijo de Victoria Altamirano y Víctor Arguedas, ¿no? Itinerante abogado cusqueño. Cabe destacar desde la vida de este personaje una cosa. Arguedas no era pobre. Arguedas no pertenecía a la raza india. Arguedas era blanco, pertenece a la raza blanca, ¿no? A la raza pudiente, ¿me entiendes? Porque si nosotros retrocedemos a esas épocas, ¿ah? Para ser abogado no era cualquiera, porque su padre era abogado, ¿no? Arguedas viene de una familia pudiente, blanco, ¿no? Entonces, lo más resaltante que podemos rescatar de él es que siendo así, siendo perteneciente a otro estrato, ¿no? Social, se preocupó por el indio, convivió con el indio. Tal vez sea por cosas del destino, como él mismo dice, ¿no? Gracias a mi madrastra conozco del fondo. Gracias a mi madrastra he convivido con mis hermanos andinos, ¿no? Entonces, también hemos dicho de que Arguedas, pues desde niño perdió su madre, como él mismo dice, ¿no? Entonces, su padre llegó a casarse con una hacendada, dueña de la mitad del pueblo,
¿no? Una terrateniente. Ahí nomás saca tu cuenta que no era cualquiera. Entonces, y, y cuando el padre viajaba por diferentes lugares a cumplir con su trabajo, los abogados litigan y viajan. Y él se quedaba con la madrastra, pero la madrastra no lo trataba bien, lo trataba mal. Incluso los hermanastros le pegaban, lo maltrataban. Y hicieron que ellos, que Arguedas viviese junto con los hijos de la servidumbre, de los indios. Él dormía con ellos, él comía con ellos. Ahí es que él conoce de fondo el problema del indio, ¿no? Por eso dice, gracias, soy hechura de mi madrastra. De repente, si eso no hubiese pasado, si la madrastra hubiese tratado como tal, mandar a mejores colegios junto con sus hijos, alejar del servidumbre, entonces otro hubiera su vida, ¿no? Bueno, seguimos. 1914 fallece su madre y debe trasladarse a Andahuaylas junto con sus hermanos a la casa de su abuela, María Teresa. 1917 su padre se casa con la hacendada grimanesa Angoitia, Arangoitia, ¿no? Ella es la dueña de la mitad del pueblo de ese, ¿no? En 1921 se escapa junto con su hermano a Arístides y se refugian en la hacienda y se escapa por maltrato de sus hermanastros, por maltrato de su esposa, de la madrastra, ¿no? Y de sus hijos de ella, ¿ya? En 1931, a los 20 años, ingresa a la Universidad Mayor de San Marcos. 2 años después fallece su padre en Puquio. En 1932 aparece su primer cuento, Huarmacuye. A los 24 años publicó Agua, un conjunto de cuentos, ¿no? En 1937-38, preso político en el Sexto Penal de Lima, había participado en protestas cuando vino ¿no? El general Gamorrata del fascista Mussolini. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, cómo él también participó en, ¿no? En bien del pueblo, en favor del desposeído, pero es apresado en el penal del Sexto, en aquel entonces el penal más seguro, donde estaban los más avesados, ¿no? Ahí estaba él casi un año. Eso le sirvió para escribir su novela El Sexto, en donde nos muestra la situación de los presos, ¿no? En 1941 publica Yaguar Fiesta, Poder del Pueblo Indígena. En 1947, conservador general del folclore en Minedos, nombrado, ¿no? En 1954 publica Diamantes y Pedernales, un conjunto de cuentos también, ¿no? En 1958 aparece Los Ríos Profundos, Premio Nacional de Novela 1959. Su mejor novela, Los Ríos Profundos. En 1961 publica la novela El Sexto. En 1962 enseña en la Universidad Agraria y edita La Agonía de Razonite, enfocado en su vida personal, el sufrimiento, ¿no? En 1963 nombrado director de la Casa de la Cultura. El año siguiente publica Todas las Sangres y es nombrado director del Museo Nacional de Historia. En 1965 publica su cuento El sueño del Pongo, una lucha de una comunidad, ¿no? Para poder sobrevivir. En 1967 se casa con la dama chilena Silvila Arredondo. El año siguiente gana el premio Inca Garcilaso de la Vega. Y en 1969 se daba una noticia, una trágica noticia. Se suicida de un balazo el 28 de noviembre. 2 días después fallece.
Es una vida de Arguedas, pues, ¿no? Que vivió eh, muy, muy enojado, eh, se enfermó psicológicamente de toda la, ¿no? A consecuencia de sus vivencias desde niño, de qué manera fue tratado, cómo veía la injusticia, eso no supo eh, superar, ¿no? ¿No? Siendo aún niño todavía que quiso morirse cuando se escapa, ¿no? Cuando le echan la comida a la cara, entonces ahí amanece, ¿no? Dentro del maizal, en donde hay animales feroces, qué sé yo, pero no le pasó nada. Y el segundo intento de suicidio fue más o menos en 1964, algo por ahí, ¿no? Cuando era director del Museo Nacional de Historia. Ahí también se dispara él, pero no murió. Y la tercera fue fatal, ¿no? ¿No? En servicios higiénicos de la Universidad de Agraria, con él era catedrático, ¿no? Se tira un balazo y ahí se muere, lamentablemente. Ese es el gran José María Arguedas. Bueno, eh, jóvenes, hoy vamos a hablar de una de sus obras más resaltantes, no diría importantes porque todas esas obras son muy resaltantes, ¿sí? Vamos a hablar eh, una obra en que nos hace ver, pues, el mundo andino, cuya protagonista es el mismo, ¿no? Autor. Los ríos profundos, es publicado en 1958. Esta novela del escritor, pues, no, pues, ya Arguedas, en donde tiene hondas raíces autobiográficas, ¿no? Ernesto es el protagonista y narrador en primera persona. Es hijo de blancos, como ya hemos dicho, pero sus primeros años transcurren en una comunidad andina, cuyo mundo primitivo, puro, sumergido en la naturaleza, ¿no? Ni entretenido de magia, ni será constantemente pues, el refugio de sus recuerdos y nostalgias a un niño Arguedas. Durante una estancia en Cusco, ¿no? Ernesto toma conciencia de que en el Perú viven en continuo contacto, pero chocando constantemente y sin posibilidad de una integración real. Dos pueblos con distintas concepciones, ¿no? Del mundo y de la vida, ¿no es cierto? ¿No? De un lado los blancos y en particular la clase dominante de los grandes terratenientes, ¿no? Los blancos eran los dominantes, ¿no? El señor, el gran señor, el patrón, el dios. De la otra, los indios, conquistados en el pasado por la violencia inhumana, avasalladora. Ambos forman parte de un sistema social y económico, ¿no? Que solo conoce dueños y esclavos. Los largos vagabundeos de Ernesto se interrumpen en Abancay. Es internado en un colegio dirigido por religiosos, cuyos métodos educativos están por completo al servicio del orden constituido. La brutal explotación de los indios por parte de la oligarquía latifundista, ¿no? En vista por los mismos como un orden, ¿no? Orden agradable a Dios. Ustedes saben que los conquistadores
nos ponían o pusieron a Dios como un salvador, como un algo, ¿no? Como su mejor arma para conquistar, para engañar los pueblos, ¿no? Para Ernesto, que es el periodo del colegio, es tormentoso, los choques continuos con sus compañeros, entre los cuales se encuentra cada vez más aislado. Le llevan a los barrios de los indios de Abancay y a sus casas, donde los indígenas viven pues, como bestias, rodeados por la oscuridad y la inmundicia. ¿Por qué, dice, o sea, por qué Arguedas chocaba con sus compañeros? Claro, en el colegio que le matricularon estudiaban hijos de los patrones, de los blancos. La forma como se comportaban a Arguedas no le gustaba, porque él estaba identificado con el pueblo, con los niños del pueblo, hijos de los esclavos. Esa era su visión, por eso él chocaba con los indios, con los blancos. Se refugiaba. Si ibas a la casa de los campesinos, de los indios, ¿me entiendes? A identificarse, a estar junto, a jugar con ellos, ¿no? Ese era el conflicto que tenía Arguedas en su colegio con los compañeros blancos, ¿no? Por eso en las chancherías de estos barrios, o sea, en las típicas tabernas peruanas, Ernesto revive volviendo a descubrir la vida, ¿no? Los objetos y las fantasías del quechua. Entonces un día estalla una revuelta de prostitutas debido a acaparamiento especulatorio por parte de la administración, ¿no? Municipal. No se encuentra la sal, ¿no? Consiguen darlo con los depósitos de la misma que son vaciados y las mujeres seguidas por Ernesto, fascinado, exaltado por la acción, se dirigen a las casas de los indios para distribuirla. Pero de inmediato los guardias a caballo no vuelven a quitar la sal y todo vuelve a entrar en el orden establecido bajo ¿no? Bajo la conmovedora y ¿no? Consoladora bendición del Padre, ¿no? Rector, o sea, del rector del colegio en donde estudiaba Ernesto. Entonces, a esto hay que sumarle, por ejemplo, al final, pues, estalla la peste, seguida de una revuelta de los indios, que los fusiles de los guardias no consiguen detener. Ernesto deja el colegio y su Abancay y se encamina hacia la cordillera, a otro pueblo, ¿no? Y entonces, esos son los contenidos, ¿no? Los temas que nos hace ver Arguedas en sus ríos profundos, ¿no? Arguedas lleva a cabo una innovación de carácter fundamental en la literatura latinoamericana. Según, por ejemplo, Mario Vargas Llosa nos dice en un apéndice de la novela, los relatos y narraciones de Arguedas se sustituyen por primera vez en América Latina los indios abstractos, subjetivos, creados por los modernistas e indigenistas por personas reales, objetivas, localizadas tanto histórica como socialmente. Entonces, de aquí nosotros podemos decir que Arguedas consiguió crear un estilo que le permitió traducir al español el lenguaje propio del indio mediante una ruptura sistemática de la sintaxis tradicional, ¿no? Que cede el paso en la construcción de la frase con una organización de las palabras que no está de acuerdo con un orden lógico, sino con, ¿no? Con un estado, ¿no? Como uno emocional e intuitivo, ¿no? De la intuición. Eso es lo que Arguedas hace
¿no? Casi en mayoría de sus obras. Entonces, jóvenes, ese es el contenido de Los Ríos Profundos, ¿no? Cuyo protagonista es el mismo Arguedas, ¿no? Con el nombre del niño Ernesto. Y así, si nosotros hablásemos de Arguedas, pues no hay tiempo que alcance, ¿no? ¿No? Entonces, jóvenes, si ustedes tienen ese ánimo de conocer más, ¿no? Leen sus obras, leen Los Ríos Profundos, ¿no? Leen, ahí van a conocer cuál es la calidad de Arguedas, su sentimiento, su posición ideológica, todas esas vivencias, ¿no? ¿no? Tenía eso. Entonces, estaba deprimido por esas cosas que había pasado, que veía que tanta injusticia, coloridos, ¿no? Las autoridades, más que nada la iglesia, el cura, ¿no? Esa persona según ellos, que representa, que adora a Dios, que cumple los mandatos de Dios. Habían curas violadores en esa época, coludidos con las autoridades. Todo eso denuncia Argueda, Ciro Alegría, Clorinda Amato de Turner, todos ellos. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Gracias. Espero que hayan entendido o le haya gustado más que nada el contexto histórico del indigenismo, la visión de los escritores, más que nada Ciro Alegría con su El mundo es ancho ajeno, con su Los perros hambrientos, también el abuso por parte de los patronos, etcétera, ¿no? Muchas gracias, jóvenes.